Es verdad que usted es solamente, y digo solamente entre comillas, especialista en derecho mercantil, pero bueno, es especialista en sociedades cotizadas, en cajas de ahorro, en fundaciones y en empresas públicas, según dice su currículum, pero además he seguido o he visto sus publicaciones y evidentemente tiene un amplio conocimiento que, aunque seguramente en los aspectos financieros no nos pueda dar una opinión de experto, sí nos puede dar una opinión de alguien que ha seguido el tema de las cajas desde el principio, porque además en la conversación anterior a esta comparecencia recordaba que usted participó en una obra colectiva sobre la ley de cajas del 85, creo recordar, en la que en uno de los capítulos habla de los grupos de interés de las cajas y la composición del Consejo de Administración de las Sociedades Anónimas Bancarias. Es decir, tiene un recorrido que le va a permitir tener opinión sobre algunos de los temas que le voy a plantear. Y quiero volver un poco, como inició el portavoz anterior, cuál es el objetivo de esta comisión para que usted vea en qué medida puede ayudar a cumplir dichos objetivos. Mire, ya sé que el objeto de su comparecencia es el régimen jurídico competencial y la valoración de la crisis financiera y bancaria en Castilla y León. Estamos hablando de un proceso en el que, a nivel español, nos ha tocado poner a todos los españoles algo más de 40.000 millones de euros, que además no solo eso no es toda la factura global que hemos pagado, porque además de ese, que es el dinero necesario para que las entidades siguieran funcionando, hemos tenido una pérdida de patrimonio que no está contemplada en parte en esos 40.000 millones y que tiene como consecuencias, por ejemplo, la pérdida de la obra social, que en el caso de Castilla y León es una pérdida enormemente dolorosa. Y sobre estas cuestiones parece que el único responsable es la crisis. Todo el mundo ha actuado estupendamente, todo el mundo era enormemente competente, la normativa era la que se podía aplicar en aquel momento. O sea, lo del ciclón. Vino un ciclón que se llamaba la crisis y nos desaparecieron 40.000 millones o más. En el caso de Castilla y León han sido 1.000 millones los que hemos tenido que aportar al saneamiento de Caja España. Y bueno, la parte profesional hemos tenido que para el sitio de Bankia por nuestra participación en Caja Ávila y Caja Segovia. Y desde luego esa es una tesis que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que, empezando por unos dirigentes poco profesionalizados, unos órganos compuestos por representantes de partidos políticos, de sindicatos y de instituciones que no tenían en general la adecuada profesionalidad y que a veces eran simplemente para que las cúpulas de los partidos y de los sindicatos repartieran favores, eso incide notablemente en la crisis bancaria, en la crisis de las cajas de ahorros. Y volviendo al principio, ¿cómo, a su juicio, cómo se gestó la crisis? Usted ha vivido esa época y tendrá algunas conclusiones sobre por qué llegamos a esta situación. Y yo le enumero unas cuantas por si alguna de ellas es de su consideración. Estamos hablando de un exceso de crecimiento del crédito, un exceso de riesgo en el sector inmobiliario, el tema de la financiación mayorista, que sobre eso sí le preguntaré, porque creo que, por lo menos en la parte jurídica, usted es un conocedor y hablaremos de las preferentes y hablaremos de los distintos sistemas de financiación de las cajas de ahorro, de la politización y del nombramiento de ejecutivos, y otro tema en el que usted no es experto, pero seguro que ha sido un espectador privilegiado, y es el de los supervisores negligentes.
las tardanzas en transponer directivas, las tardanzas en transponer regulaciones, el no explotar suficientemente la legislación existente, y de eso usted sabe mucho, sobre legislación de sociedades anónimas y de cómo prever los riesgos. En definitiva, y por formular mi primera pregunta, a su juicio, y desde una perspectiva no de experto en ese tema, pero sí de conocedor, ¿cuáles fueron las causas de la crisis en general de las cajas de ahorro? Primero, don Manuel, un menor error. El trabajo que cita usted sobre los grupos de interés es un Alonso, pero no soy yo, aunque es verdad que sí que he prestado en distintos momentos de mi vida atención a este tipo de entidades. Vamos a ver. Yo creo que es una frivolidad, sería una frivolidad por mi parte, ante una comisión nada más y nada menos que de un Parlamento como es de esta comunidad, el poder pronunciarme con un criterio de autoridad que es el que en definitiva se le pide a un experto por razón de su experiencia. Y el hecho de que uno tenga contactos en su vida profesional en momentos determinados con algunas entidades financieras, con las cajas, que en aquel momento eran muchas en nuestro país, y claro, pues tenías oportunidad de conectar con ellas. La verdad es que no voy a dar todos los elementos de juicio para poder pronunciarme de una manera tan global como me está usted pidiendo, don Manuel, ¿no? Eso, no me siento seriamente preparado para una respuesta de esa entidad, ¿no? Porque creo que eso requiere una serie de apuntes financieros, económicos, de situación del sistema financiero español, de qué ocurrió con la crisis financiera internacional y su incidencia en el sistema europeo y español, toda una serie de elementos que es verdad que sean o no sean fundamentales, pero lo que es cierto es que coinciden temporalmente con un momento en el cual se inician y se llevan a cabo en España procesos importantes de concentración entre cajas de ahorro. Esa es una realidad, que esa coincidencia se produce. Y claro, yo no tengo capacidad para poder discernir en este momento si verdaderamente no se hubieran producido esa situación de crisis financiera, qué hubiera ocurrido con los procesos de concentración de las cajas de ahorros y, a su vez, qué evolución hubiera seguido la gobernanza de las cajas de ahorros, que obviamente estoy convencido de que, ligado al proceso de concentración, pues iba también en paralelo un proceso de revisión de la gobernanza y del modelo de gobierno, ¿no? De hecho, los procesos de concentración entre cajas llevaron a la creación por las cajas de sociedades anónimas, de entidades de crédito, y por tanto es una forma a través de la cual las cajas se convertían en accionistas de entidades de créditos, de bancos, ¿no? Lo cual estos procesos de concentración suponían un cambio muy importante ya en la forma jurídica de actuar de las cajas, en su propia estructura y, por tanto, en la gobernanza, ¿no? Pero es cierto que si no hubiera habido crisis financiera, ¿qué hubiera pasado con estos procesos de concentración? Pues yo no me encuentro capacitado para poder discernir y separar qué parte de imputación en el resultado final pudiera tener el mundo de las cajas aisladamente de lo que fue verdaderamente un tsunami financiero internacional que llevó a una crisis socioeconómica de un calado impresionante, como de hecho vivimos en nuestro país, ¿no? Es muy difícil. Es decir, ¿qué hubiera ocurrido? Porque esa es la pregunta del 10, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido con nuestros modelos de cajas si no hubiera habido una crisis financiera internacional como la que hubo? Yo no estoy capacitado, ni tampoco he leído a nadie que haya sido capaz de dar luz y pronunciarse sobre un tema tan difícil, don Manuel. Bien, una matización con respecto a su intervención. Creo que la relación crisis económica, fusión de las cajas, es una relación causa-efecto. Es decir, las cajas se fusionan como consecuencia de su propia crisis interna. De hecho, cuando el Banco de España hace un
test de estrés al CEIS y decide que no es viable, que tiene unas necesidades de capital superiores a los 2.000 millones de euros, le dice, mire, usted no es viable, tiene que fusionarse. Lo dice así rotundamente y además le señala con quién. Pero este proceso, de alguna forma, se ha vivido en el resto de las cajas. Ya que usted se ha adentrado, en principio, por el tema de las fusiones, voy a incidir en él. Primero, ¿por qué en el caso de la que usted asesoró se adopta en primer lugar la fusión fría, es decir, el SIP, y sin embargo después no les queda más remedio, naturalmente por necesidades muy similares a la de CEIS, es decir, necesitaban capital para poder cumplir los ratios de solvencia? ¿Por qué se opta por fusión fría y después por una fusión en toda regla? Me imagino que la voluntad de la caja sería la que sería, es decir, se opusieron, no querían en principio una fusión tradicional por no perder su propia personalidad, pero al final el Banco de España, en el ejercicio de su autoridad, les dijo que tenían que ir por ahí. Yo creo que en aquel momento nuestro marco jurídico era el que era, ¿no? Y al final las posibilidades de procesos de concentración entre las cajas estaban limitadas jurídicamente de una forma muy sustantiva. El régimen de fusión de cajas, como conocen ustedes, de integración de cajas, era enormemente complicado. Implicaba autorizaciones de todas las comunidades afectadas. Es decir, era un proceso verdaderamente difícil. La determinación, además, de la normativa aplicable por la confluencia y singularidad de las distintas comunidades. Es decir, las cajas no tenían fácil, esta es la verdad. El marco legal no era un marco que facilitara los procesos de concentración. Esto es algo evidente, ¿no? De otra parte, y esto es importante cuando usted plantea el tema de la opción de los llamados SIP, realmente no era una opción como tal, es que había muy pocos cauces y muy pocas alternativas para poder avanzar en los procesos de concentración, porque la normativa se fue cambiando justamente en esos momentos. El SIP realmente es una figura que no estaba pensada por y para el mundo de las cajas y que se utiliza precisamente por la dificultad de nuestro ordenamiento jurídico de ofrecer vías claras, eficientes, rápidas de concentración entre las cajas. Es decir, creo sinceramente que se utilizaron los instrumentos que había legales, pero posiblemente los instrumentos legales que había, desde luego, no eran los más eficientes, no eran los más idóneos. Esto dificultó, entiendo, más allá de si las cajas pusieran en marcha o no los procesos de concentración tardíamente, si este proceso de concentración se tuvo que iniciar con anterioridad, más allá de esos juicios a los que usted se refiere, pero lo que es cierto, lo que es verdad, es que las cajas de ahorros no disponían de instrumentos legales que facilitaran, como sí en cambio las demás entidades de crédito, que facilitaran estos procesos de concentración. Y esto fue una gran dificultad a la hora de tomar decisiones eficientes, decisiones razonables, en mi opinión. Muchas gracias. Creo que de alguna manera está dando la razón a algo que nosotros planteamos. Lo que se ha hecho demasiado tarde, lo que se ha hecho ha sido poco. Tiene su expresión inglesa y además en estos temas. Mire, creo que la normativa y la actuación supervisora se ha realizado, incluso lo de la normativa que decía antes, se ha realizado muy tarde. Y le voy a poner
algún ejemplo, porque la pregunta que le voy a dirigir a usted es, desde lo que usted conoce, ¿había normativa suficiente para poder prever la crisis y haber tomado decisiones de provisión? Y le voy a ilustrar un poco más sobre qué subyace en la pregunta. En concreto, de los acuerdos de capital, el Basilea II se hace en 2004, se desarrolla en 2006, todavía estamos a tiempo. Este acuerdo, le recuerdo, que desarrolla el cálculo de los activos ponderados por riesgo, y es decir, abre la posibilidad de implantar modelos internos de medición del riesgo. Esto viene como consecuencia de que el Banco de España, tanto en sus comparecencias como en su análisis de la crisis, dice que no existía un instrumento suficiente porque el modelo que se estaba utilizando era el modelo de pérdida incurrida. Es decir, una vez que ha habido datos objetivos sobre la pérdida, se traslada al balance, ¿no? Y no existía algo que, mire, otro ejemplo de demora. La IASB da una normativa en el 2014, una normativa que se llama IFRS 9, pero que emplaca lo que es normas para el reconocimiento y estimación de las provisiones por pérdidas crediticias. Es decir, hay que prever qué es lo que va a suceder y provisionarlo. Por cierto, ¿sabe cuándo entra en vigor esta normativa? En el 2018. Y estamos hablando de una normativa del 2014, que además creo que en el resto y ahí sí que creo que usted puede opinar, en el resto de las sociedades anónimas existen instrumentos suficientes como para contemplar las previsiones de desvalorización de los activos o los distintos riesgos que puede tener la sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿existían instrumentos jurídicos que nos permitieran haber provisionado lo que después iba a suceder, que era la crisis del sector inmobiliario? Manuel, en temas contables financieros, que es lo que está usted planteando, me encuentro absolutamente incapaz de poder responder a esa pregunta. No es mi expertise y probablemente conozco lo que cualquier ciudadano español puede haber leído sobre estos temas, pero no soy experto en temas contables, principios contables, estados financieros, y por tanto no tengo capacidad para enjuiciar esos temas. Lo que sí puedo decir, que no es su pregunta, pero sí del hilo de su pregunta, y es que lo que sí que ha habido es un cambio muy importante en estos años, a raíz de la crisis precisamente, que ha sido una enseñanza, yo creo que para muchos sectores. Lo que sí que ha habido es un cambio muy importante en la gobernanza de las grandes compañías y de los grandes grupos. Es decir, la crisis, desgraciadamente, ha aportado enseñanzas muy relevantes y carencias, o ha puesto de manifiesto carencias, pero no solamente en el mundo de las cajas. En el mundo en general de la gobernanza de los grandes grupos, la crisis ha puesto de manifiesto déficit importante en los modelos de gobernanza de las empresas, ¿no? Y bien, y esto pues posiblemente es trasladable a las cajas de ahorros, pero no solo a las cajas de ahorros. Todo el movimiento de buen gobierno, más allá de las palabras formales, ¿no? Cuando se cree de verdad en la necesidad de establecer modelos de gobierno en las compañías realmente profesionales, que separen bien lo que es gestión y lo que es control, que profesionalicen los órganos, etcétera. Desgraciadamente, la crisis nos ha obligado a enseñanzas dolorosas en estos ámbitos, y no solo en el mundo de las cajas, donde siempre se ha debatido sobre la bondad o no bondad, la eficiencia o no de su modelo de gobierno, ¿no? Pero no solo en el mundo de las cajas, en el mundo de las anónimas, de las cotizadas, de los grandes grupos nacionales e internacionales, los avances y los cambios que se han producido en los modelos de gobierno de las compañías han sido
en estos últimos 10, 15 años tremendos. Positivamente, gracias a Dios. Bien, voy a insistir muy brevemente sobre dos temas, sobre todo porque en uno de ellos usted de alguna forma participó y puede tener su criterio, y yo tengo la sensación de que no me ha contestado suficientemente. Es, a su juicio, ¿cuáles fueron las causas de las fusiones? ¿Qué es lo que hizo que recibieran recomendaciones del Banco de España para que se fusionasen, ya sea mediante este sistema que era el edulcorado, el de los SID, o mediante fusiones normales y corrientes? Y otro tema que sé que se le han planteado anteriormente, pero usted, desde el punto de vista teórico, como lector de la normativa sobre cajas de ahorro, y en este caso sobre las cajas de ahorro de Castilla y León, ¿cómo distribuiría las competencias de supervisión? Porque aquí hay una teoría, y es el Banco de España era el competente en todo, mientras que en cualquier tema que afectase a la solvencia o a la eficiencia de las cajas de ahorros, la Junta no tenía ningún tipo de competencia, lo que desde luego contradice manifiestamente lo que está legislado. No digo si en la práctica eso sucedía o no, pero desde luego si sucedía es porque la Junta, por las razones que fuese, falta de medios o las que fuese, decidió que sucediese, que no quería vigilar la solvencia y la competencia de las cajas de ahorro. Bien, respecto de lo primero, si el Banco de España impulsó o no impulsó estos procesos de concentración, realmente lo desconozco, don Manuel. Habría que preguntar a los interlocutores que verdaderamente por parte del Banco de España intervinieron en aquel momento en este tipo de procesos. Lo que sí es verdad es que uno de los temas que se ponían de manifiesto era que tamaño y eficiencia. Claro, estos son temas teóricos que luego hay que llevar a la realidad, ¿no? Pero es verdad que tamaño y eficiencia siempre en el ámbito económico es una relación muy directa, y es cierto que uno de los temas que en aquellos momentos siempre se manejaba era la adecuación o no del tamaño de las cajas y la pérdida de oportunidades desde el punto de vista de eficiencia económica que implicaba su menor tamaño, ¿no? Y es verdad que hay un proceso de concentración, pero no solamente en el sector de las cajas, hay un proceso de concentración importante en todo el sector financiero. En nuestro país, en las concentraciones de Banco Central, Santander, Hispano, es decir, en el proceso de concentración a nivel de entidades financieras, tuvo que tener, y yo no soy un experto, un elemento de racionalidad económico-financiera, porque fue propio de todo el sector y no únicamente del sector de cajas, ¿no? Y no sé, evidentemente, si el Banco de España impulsaría y en qué modo lo impulsó. Y insisto respecto de la segunda parte de su pregunta, que yo en el tema de distribución de competencias, la verdad es que no soy un experto ni me he enfrentado a ello profesionalmente. Cuando he intervenido en este tipo de procesos, lo he hecho en una fase en la que los elementos de decisión de las autoridades públicas no eran mi ámbito de asesoramiento, sinceramente. Sí es verdad que entiendo que, en el sistema jurídico español, el vértice en lo que es el sistema de supervisión y ordenación de nuestro sistema financiero está en el ámbito estatal y está en el ámbito, en aquel momento estaba en el ámbito del Banco de España, sin perjuicio de las competencias más concretas de las comunidades autónomas, que ciertamente, de verdad, don Manuel, desconozco en su detalle. No quiero que finalice mi turno de preguntas sin tocar un tema que afecta a miles de castellanos y leoneses que se han visto afectados por el tema de las preferentes. Yo creo que usted, desde el punto de vista teórico, tiene cosas que decirnos al respecto. La pregunta es sencilla. Mire, las preferentes
son varias preguntas. Las preferentes se empiezan a comercializar allá por el año 2004. El volumen máximo alcanza el 2009 en función de las necesidades de financiación de las cajas. Y la primera pregunta que le planteo es ¿cómo pudieron comercializarse las preferentes entre consumidores normales y corrientes si, hasta donde yo entiendo, fue un producto concebido para el mercado institucional? Es decir, ¿qué había? Después, otro tema relacionado con él. Se siguen comercializando en 2009, pero ya en ese año, 2008-2009, ya había diversas alarmas sobre la situación de las cajas de ahorros. ¿Pudo haber publicidad engañosa en la emisión de este tipo de activos? Gracias. Primero, un tema que demuestra la poca valía de este experto, ¿no? Nunca he asesorado en ninguna emisión de preferentes, para ser enormemente sincero con ustedes. O sea, lo que sí puedo decir es lo siguiente. Primero, las cajas tenían un elemento diferenciador que les perjudicaba enormemente en su marco de actividad competitiva como el resto de entidades financieras. El hecho de que las cajas tuvieran limitadas las posibilidades de acceso a los mercados de capitales, pues como bien saben ustedes, esto era posiblemente uno de los temas que cuando ya en el crecimiento socioeconómico de nuestro país y donde las entidades financieras también crecen, pues las cajas tenían ciertamente dificultades para adaptarse como consecuencia de su naturaleza y su separación de los mercados de capitales. Este es un tema que es así. Se intentó dar una respuesta, recuerden, las llamadas cuotas participativas, que fueron también un fracaso. Realmente las cuotas participativas no vinieron, de hecho, en la práctica a cubrir el papel que se pensó en principio por las necesidades de capital de estas entidades financieras, que eran las cajas. Y las cajas verdaderamente estaban en una situación diferenciada respecto de sus competidores en este sentido. Este tipo de productos financieros son productos que no son específicos. También es importante situar el contexto de las cosas. No fueron productos específicos de las cajas. Prácticamente casi todas las entidades financieras emitieron este tipo de productos. Y a mí me parece evidente, y lo ha puesto de manifiesto en nuestra judicatura, que en la colocación y difusión de estos productos financieros se vulneraron normas relevantes de nuestro ordenamiento jurídico y precisamente eso es lo que ha dado lugar a una serie de decisiones judiciales enormemente unánimes, uniformes en sus criterios de fondo, donde precisamente han venido a sancionar irregularidades relevantes en lo que fueron fundamentalmente, insisto, la colocación de este tipo de productos financieros en el sentido de adecuación entre la complejidad de los productos y el tipo de consumidor de estos productos al que fue dirigido. Esto es obvio que ha sido así. Yo creo que la Judicatura española ha situado estos temas en su lugar, pero he de decir también que en lo que conozco y conocemos todos, tampoco esto fue un producto específico de las cajas, sino que fueron unos productos absolutamente utilizables en el sistema financiero español y no solamente las cajas. Pero, en fin, es verdad que como jurista y en la medida que he podido conocer algunas de estas decisiones judiciales, es evidente que no hubo armonía entre tipologías de producto y destinatario de los productos. Y esto es lo que, en esencia, han venido a reconocer las sentencias que se han ido pronunciando en nuestro país en estos temas. Darle las gracias por sus respuestas, pero me despido con otra pregunta a la que usted no ha contestado, quizá alegando el que pueden ser temas
contables, pero que en definitiva también son temas jurídicos. Me despido preguntándole si tenían instrumentos para haber provisionado adecuadamente los riesgos. Estoy con la ley del 85. Gracias.